Continuamos en nuestros temas, por cierto. La inteligencia y la contrainteligencia en este gobierno está en el candelero. Se ha conocido esta semana, a través del Comercio, que se conformó un grupo de contrainteligencia básicamente puesto allí, colocado allí, para entorpecer las labores del coronel Harvey Colchado. La obsesión, la pesadilla del presidente Castillo. Y es que, no estoy exagerando, desde que los casos del presidente Castillo detonaron y se supo que había un equipo especial que iba a acompañar la investigación de la Fiscalía, el presidente comenzó a pedir: sáquenlo, desaparezcanlo, acomode lugar. Cambió de ministro, sacó a González, puso a Huerta, y hoy Huerta está enfrentando políticamente a verse sometido, políticamente hablando, sometido a los pedidos del presidente Castillo. Andrés Gómez de la Torre ha sido director de la Escuela de Inteligencia, es una persona que conoce el sector ampliamente. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, encantado. Después de una guerra del año 2003, ¿te acuerdas? 20 años, sí, la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, la Irak. segunda guerra del Golfo, ¿no? Exactamente. Claro que sí, claro que sí. A ver, volvamos al 2022. Este grupo de contrainteligencia, como tú mejor que yo sabes, existe la inteligencia, existe la contrainteligencia, es parte del manual. Pero que esta contrainteligencia tenga roles, fines más políticos que el solo hecho de acopiar información, porque acopian, por ejemplo, denuncias anónimas en el WhatsApp. Una denuncia anónima del WhatsApp, listo, va para el file Colchado, ¿no? ¿Así funciona realmente? Bueno, mira, para comenzar, creo que estamos dándole vueltas a lo mismo durante varios años, ¿no? Y esto parte de una premisa fundamental, ¿no? Y hay que ser claros en esto. Tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, el año 2000, nadie está justificando el 100%, hemos tenido pues 17 jefes de inteligencia. En 22 años, después de Vladimiro Montesinos y el último jefe formal que fue el almirante Humberto Rosas. Entonces, claro, puede hablarse de un proceso frustrado de inteligencia porque realmente no se ha institucionalizado esta labor. La expresión es esa, como te he manifestado, es la primera es esa, y la segunda, sin dudas que lamentablemente ha habido una alta rotación del personal, ha habido falencias en la profesionalización, el marco normativo de inteligencia ha sido sumamente sobresaltado. Empezamos con las llamadas reformas democráticas de todo el sistema el año 2001 con una ley que no tenía reglamento porque el Ejecutivo nunca la reglamentó, la 27479. El año 2006 se intentó estabilizar el sistema con una ley ordinaria, la 28664. Vino luego el 2011, el decreto por facultades delegadas, el decreto legislativo 1141, parchado ya 2 veces, con modificaciones, y ya viene un tercer parche, y un proyecto de ley en el Congreso también para una nueva ley de inteligencia en la Comisión de Inteligencia. Correcto. Que no sé si va a cambiar las cosas, pero estamos ante un escenario muy sobresaltado, Jaime, y lo que sí da pena es que si bien el sistema de inteligencia tiene todavía alguna actuación puntual en algunos órganos componentes, yo creo que la picota de hoy día es fundamentalmente la DIGIMIN, que ha entrado, ya perdí la cuenta de cuántos jefes. La DIGIMIN es la Dirección de Inteligencia General del Ministerio del Interior, que es un órgano componente, y la DINI es órgano rector, que vamos a decir, o vamos a graficar que son los órganos, digamos, que tienen en este momento en la picota los mayores problemas para su institucionalización y eventualmente el manejo que no es de este gobierno, porque otros gobiernos también han intentado usar en mayor o menor grado la inteligencia para fines políticos. Andrés, ¿no? Lo que se está advirtiendo de un tiempo a esta parte, sobre todo desde cuando comenzaron a aparecer las denuncias ya con evidencia sólida contra el presidente Castillo, que tanto la inteligencia, más la contrainteligencia del señor Arellano, por ejemplo, que ya me dirás tú, Manuel Arellano, qué perfil tiene como para ocupar este cargo de director de contrainteligencia de la DIGIMIN, te decía que ya se advierte más un uso político, es decir, se advierte más, casi salvando los enormes Vladivideos y todo lo demás, pero el SIN de Montesinos tenía básicamente un uso político de blindar a Fujimori, blindar a Montesinos, ser un búnker de la corrupción.
Y esto, en versión La Banda del Choclito, está pasando lo mismo, ¿no? Sí, y no solamente eso, que es preocupante, por ejemplo, que en el órgano rector, que es la DIMI, que es la cabeza del sistema de inteligencia, que depende funcionalmente de la Presidencia de la República, pero está adscrito a la PCM, en un solo año hemos tenido 3 jefes de la DICI, la Dirección de Contrainteligencia. Entonces hay una serie de indicadores, Jaime, que son realmente preocupantes por esa inestabilidad, por este manejo político. Quiero decirte también que esto no solamente es exclusivo de este gobierno. Durante el gobierno del presidente Toledo hubo 8 jefes de inteligencia. Hubo el año 2004 una cantidad impresionante de escándalos de subempleo de la entonces Consejo Nacional de Inteligencia. Hubo una comisión reformadora el 2004. Aparecieron con el presidente Humala el año 2015 la famosa crisis de los DINILICS. Entonces estamos en una vorágine que realmente todo lo que sea institucionalización de inteligencia, lamento decir que es muy lejana, ¿no? Muy lejana. En el gobierno de Humala además se mandó a seguir personajes políticos, ¿te acuerdas? Mira, ahí yo te digo que se conformaron 2 grupos de trabajo a nivel de la Comisión de Inteligencia, uno en mayoría, en minoría, emitieron obviamente estos informes. Con mayor o menor grado de intensidad, en general todos los gobiernos, algunos mucho menos por cierto, han tenido esa propensión, no lo han ejecutado en algunos casos, otros un poco más, pero te repito que este es un proceso triste, lamentable. Nunca habíamos tenido una DIGIMIN, una Dirección de Inteligencia, con un tiempo de permanencia en las jefaturas tan cortos, y esto es parte de este proceso, ¿no? Naturalmente, que es parte de este proceso complejo. Claro. En resumen, para ti, la inteligencia en este gobierno, ¿qué evaluación le colocarías? Bueno, yo creo que está bajo la lupa y la observación, y en donde la Comisión Ordinaria de Inteligencia del Congreso de la República tiene en sus manos la aplicación estricta del Decreto Legislativo 1141 y el reglamento, ¿no? Para que cada vez que hay estos temas de los PowerPoints, por ejemplo, en los cuales eventualmente un órgano componente del sistema se aboca exclusivamente a lo que puede ser un escenario de prospectiva de vacancia presidencial o de cierre del Congreso, para eso está la Comisión Ordinaria de Inteligencia, que tiene las herramientas no solamente para hacer pedidos simples por escritos, para citar a los jefes de inteligencia, para establecer grupos de trabajo para investigar temas sectoriales, o finalmente, si lo meritúa el asunto, una comisión investigadora aprobada por el Pleno. Es decir, están las herramientas para que el Congreso de la República genere ese contrapeso político al poder encubierto y que no se haga pues este uso político a la inteligencia, claro. Porque cuando se usó tan groseramente la inteligencia en el Perú, políticamente hablando, terminamos como terminamos el 2000. Sin duda, y no solamente eso, Jaime, porque el tema es regional. Hoy día Argentina, Ecuador, el propio México tienen problemas muy complejos en la institucionalización de su servicio de inteligencia, pero en ese sentido apuntaron con todos sus defectos la normatividad que se generó luego de la caída del CIN al establecer los controles públicos a la actividad de inteligencia, tanto desde el Poder Judicial para las operaciones como la propia Comisión Ordinaria de Inteligencia, que tiene esas herramientas para fiscalizar y ejercer esa presión sobre el ente rector y sobre todo el sistema en general, ¿no? Y evitar esos consabidos usos indebidos, ¿no? Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia y además una persona con mucha autoridad para hablar al respecto, ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Andrés, como siempre. Muchas gracias, Jaime, encantado. Vamos a la pausa, seguimos esperando al señor Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. Él, a través de sus agentes de prensa, nos confirmó que venía a este programa, así que nosotros todavía, y lo seremos siendo, somos muy respetuosos de la palabra de alguien. Y si alguien da su palabra, nosotros creemos en ella. Todavía seguimos esperando, son 9:38. Aunque sea, nos puede atender por el teléfono, por el Zoom. La tecnología permite todas esas herramientas a la mano. Pero conversaremos también con Omar Chejade en nuestro habitual bloque de entrevistas a candidatos a la alcaldía de Lima. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.